Muy buenos días, buen comienzo de semana, bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo, esto que estamos tratando de transformar en una especie de clásico, de referente en la mañana, para cuando por ejemplo arranca la semana, para que ustedes puedan ir escuchando en el auto o simplemente mientras estén levantando, haciendo un mate y tengan un ratito, unos minutos para conversar y para reflexionar sobre los temas que más nos importan. Y hoy recibimos a Aldo Lema, es economista de dilatada trayectoria, muy reconocido en el Uruguay, pero también en Chile, Maragato, pero es muy difícil establecer una charla con Aldo Lema y que no salga el tema de su San José querido. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por venir. Buenos días, Nicolás, un gusto estar con ustedes. Buenos días a la audiencia también. Es un poco así, ¿no? Como que nunca deja de pensar en esa tierra maragata. O sea, le tengo un cariño muy especial. Yo no nací en San José, nací en Florida, No, pero usted siempre dice que es Maragato por adopción. por adopción, porque viví la adolescencia en San José y yo creo, me he ido convenciendo con el tiempo a partir de ir sumando evidencia que uno es de donde vive su adolescencia. Así que yo soy de San José, tengo muchos amigos en San José y bueno, un cariño muy especial, digamos, por la ciudad y por el departamento en general. Bueno, es economista y además yo siempre me gusta conversar con Aldo Lema porque cada vez que hablamos, que hacemos una entrevista, tiene una visión que no es únicamente desde el cristal uruguayo. Esto no es en desmero de nadie, pero ese ida y vuelta que tiene usted entre Uruguay y Chile le da otra óptica, ¿no? No está los 365 días del año en el Uruguay. Usted ni trabajando en el Uruguay, yo no sé cómo se estará repartiendo el tiempo ahora, pero en algún momento incluso era más en Chile que en Uruguay. Bueno, un poco parte de la mirada a veces más desde afuera tiene que ver con que con el tiempo hemos aprendido, y la evidencia y la teoría así lo sugiere, la enorme dependencia de nuestras economías de los eventos globales, de los eventos por supuesto regionales y también de a veces tendencias comunes que se ven en más de un país. O sea, en definitiva hoy, por ejemplo, la fragmentación política que estamos observando o que podríamos observar en el Uruguay que viene, con un parlamento muy atomizado, sin que ninguna coalición o partido político tenga mayoría parlamentaria. Bueno, esa es una tendencia que hoy está en la mayoría de los países de América Latina, no es exclusiva de Uruguay. Ha ocurrido en Chile, en Argentina, en Brasil, en Perú, y por lo tanto a veces fenómenos que nos parecen muy nuestros tienen bastantes correlatos, Claro. bastantes puntos en común con fenómenos que son más generales y más regionales y globales. El otro día entrevistamos a Guillermo Tolosa de Ceres. La verdad que una persona que yo, la primera vez que conversaba con él, y me pareció realmente una persona muy interesante, un activo muy importante que esté en el Uruguay hoy. Sí, una gran recuperación para el país, gran aporte es Guillermo que haya vuelto, porque creo que desde Ceres, con su experiencia, habiendo trabajado en organismos multilaterales, con el fondo como el Fondo Monetario y con una digamos iniciativa muy clara de proponer reformas de largo plazo y demás, creo que definitivamente ha sido de las buenas cosas que han pasado en el último tiempo. Y la verdad que yo decía, esa nota me hizo reflexionar. De hecho, si ustedes tienen un ratito, pueden buscarla, está en YouTube, la pueden volver a ver o volver a escuchar. Y conversamos y la verdad me hizo pensar en muchas cosas que a veces uno en la vorágine del día a día no termina de procesar. Por ejemplo, me decía Tolosa, fíjate cómo en algunos países de la región, dependiendo de cuál pueda ser eventualmente el próximo gobierno, si en Argentina no se gana el kirchnerismo, los mercados reaccionan. Acá en el Uruguay estamos en pleno año electoral, nadie podría apostar 5 pesos a quién gana la próxima elección, porque la verdad que nadie tiene idea quién puede llegar a ganar la próxima elección, y sin embargo no hay una inestabilidad. Ha construido el sistema político uruguayo cierto escenario donde gane quien gane, y ya sabemos que hay algunas cosas que no se van a cambiar. ¿Eso también se valora desde afuera? Por supuesto, yo creo que ese es de los activos que tiene Uruguay. Muchos tiene en materia política. Uno, por ejemplo, es el de tener partidos que tienen una larga historia, que están muy consolidados, que en definitiva configuran
desde el punto de vista electoral una gran mayoría, a pesar de que puedan aparecer partidos pequeños que irrumpen y que tienen evidentemente el rol o la posibilidad de ser desafiantes. En definitiva, esta institucionalidad y esta historia de partidos fundados dos en el siglo XIX y uno que ya tiene una historia de prácticamente 50 años, nos da cierto grado de estabilidad y al mismo tiempo limita las apariciones o condiciona las apariciones, digamos, de outsiders o de partidos más bien ad hoc de corto plazo, sin esa mirada de más largo plazo. También, por supuesto, es que los tres partidos más importantes han gobernado en Uruguay y ha habido evidentemente entonces digamos una alternancia en el poder, manteniéndose ciertas políticas, digamos, que al final se convierten en políticas de Estado, y diríamos que también este juego político se ha ido hacia la mitad de la cancha con coincidencias muy significativas en varios aspectos entre esos partidos. De manera que yo creo que hay una valoración en el exterior y hay una valoración ya sea de los organismos multilaterales, de las calificadoras de riesgo, de los rankings que a veces algunas instituciones, digamos, elaboran, de esa estabilidad política y de la posibilidad de mantener políticas de Estado y que no estemos yendo de un extremo a otro con estridencia, como a veces hemos visto en otros países en la región. Y sobre todo que haya cierta certidumbre, ¿no? Es lo que destacamos. A ver, gane quien gane, ya sabemos que hay algunas cosas que en Uruguay no se discuten o no se negocian, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, y en el Uruguay que viene, eso va a estar probablemente incluso más garantizado, porque de las pocas cosas que tenemos claras de la próxima elección es que ningún partido va a tener mayoría parlamentaria. Por lo menos, dadas las encuestas que hoy tenemos, lo que ha ocurrido, digamos, hasta ahora, por ejemplo, que el Frente Amplio, digamos, tenía 50 diputados, eso hoy las encuestas apuntan a que no va a ser así, de manera tal que si ganara otro partido, que no fuera el Frente Amplio, que es el incumbente, también es aún más claro porque los porcentajes hoy aparecen, digamos, en el entorno del 30-35%. De modo que va a haber inexorablemente la necesidad de negociar acuerdos, de consensuar políticas entre más de un partido. Es más fácil consensuar sobre lo que está bien. O sobre lo que internacionalmente es aceptado. Claro, va a generar dificultades, va a generar evidentemente negociaciones que pueden ser engorrosas, que pueden llevar tiempo, pero como estás mencionando, efectivamente lo que va a haber es la necesidad de acordar sobre elementos o sobre políticas en donde, en definitiva, no nos vamos a poder ir a los extremos. O sea, al final, la necesidad de acuerdos, la necesidad de consensos tiende a moderar, tiende a, claro, en algún sentido, a recortar, a podar las posiciones más extremas que pudieran haber en estos partidos. Cosa que también hay que irlo viendo sobre la marcha, si el propio proceso electoral no es también suficiente como para que a veces esas posiciones extremas se moderen, porque en definitiva el electorado está muy en la mitad de la cancha. Claro. Entonces jugar de arco a arco es algo que no trae o no reditúa votos cuando los partidos quieren crecer. Eso también va a exigir mucha estatura, mucha altura de miras, porque va a haber que ceder. Ahora, Aldo, el viernes pasado conversábamos con Enrique Antía, que es uno de los precandidatos del Partido Nacional, pocas chances de ganar según las encuestas, pero uno no sabe cuánto va a votar y eventualmente qué rol puede jugar en la interna del Partido Nacional. Y la lectura que hacía él de la economía actual en el Uruguay, palabras más, palabras menos, estamos en la puerta de una crisis, me dijo, y además también reflejó que
el mercado laboral en realidad no reflejaba lo que era la ausencia de puestos de trabajo. Y también fue bastante poco alentador el diagnóstico que hacía acerca de cómo se va a entregar el gobierno. Él decía, el gobierno va a entregar el país con un déficit fiscal superior a 5%, con un mercado laboral más deteriorado que el que tenemos hoy, que estamos en el récord de desempleo de los últimos 12 meses, con una inflación que seguramente por el alza del precio del dólar pueda llegar a estar por encima. ¿Compartís ese diagnóstico de que lo peor todavía no pasó? Bueno, el escenario que enfrenta Uruguay yo no le llamaría de crisis, está lejos de los episodios críticos que tuvimos en el 82 o en el 2002. Uruguay ha construido claramente mecanismos de defensa para evitar repetir esos episodios. Podríamos después mencionar cuáles son esas fortalezas. Pero evidentemente el escenario es muy complejo y es complejo por varios elementos. El primero y el más importante es que la economía ha estado estancada en este último tiempo. Lleva 3 trimestres y probablemente un cuarto en el que acaba de terminar en marzo, que significa probablemente que en términos interanuales, en el crecimiento del primer trimestre de este año 2019 con el primer trimestre del año 2018, la economía quizás incluso cayó, se contrajo. O sea, todavía no se conocen esos datos. Esos datos no se conocen, pero tenemos antecedentes suficientes de que... Entre abril de 2018... Entre el primer trimestre de 2018... A marzo. Sí, marzo. Desde el primer trimestre del 2018 y el primer trimestre de 2019... probablemente la economía se contrajo. ¿Y eso por qué lo podemos decir con cierta mayor certidumbre? Es porque primero conocemos 3 trimestres en los cuales la economía ha estado estancada, y el cuarto que falta, que es este primer trimestre del 2019, muchos indicadores coincidentes que ya conocemos nos muestran una economía muy débil. El turismo tuvo una muy mala temporada, hubo sectores por el lado del comercio muy afectados por el escenario de recesivo y de devaluación en Argentina. Por otro lado, hay sectores dentro del agro que también han tenido una situación muy, muy compleja. La industria, tenemos indicadores que ya el INE nos anticipó que se contrajo la industria en forma muy significativa entre el primer trimestre de este año. ¿Pero vamos a entrar en recesión? Yo diría que estamos en un escenario cuasi recesivo de estancamiento, no hay dudas, y probablemente de contracción del producto, en un contexto además de inflación alta para el estándar más global, de manera que lo que los economistas a veces solemos... Vamos a llegar al término que me acuerdo que creo, no sé si no fue las primeras charlas que tuvimos, se armó un lío, un revuelo por el término... Estanflación. Estrenamos el término, creo que estanflación. Recuerdo eso y lo recuerdo porque en definitiva era un riesgo que se veía en perspectiva desde el 2014, 2015, y yo lo fui planteando y lo fui poniendo, digamos, sobre la mesa, porque efectivamente el quinquenio no iba a ser, digamos, como fue el anterior o el previo incluso. Pero la pregunta es, ¿ahora estamos en la estanflación anunciada? Estamos en un escenario de estanflación, tal cual. Y eso es parte del, digamos, de la caracterización socioeconómica que enfrenta el país. O sea, enfrenta estancamiento, eso se refleja en el empleo que está estancado también. Y por otro lado tenemos una inflación que para el estándar global es alto, porque la inflación hoy en el mundo ha desaparecido y los países en realidad están con el gran problema de que no han sido capaces en algunos casos de generar inflación, o la inflación es la gran duda de por qué no ha surgido en países como Estados Unidos y en otros que están creciendo a tasas razonablemente buenas y con desempleo muy bajo. De manera que ese es el diagnóstico del estado de situación económica. Sobre eso se agregan los desequilibrios a los que estabas apuntando. Hay un problema fiscal difícil de abordar, insostenible, pero al final que el tiempo parece haberse agotado respecto a las urgencias en materia fiscal, porque estamos un poco con una espada de Damocles sobre nuestras espaldas, que es la pérdida del grado inversor
el crecimiento de la deuda pública y los costos que esto podría generar en materia de ajustes. O sea que el margen de maniobra es chiquito. Es muy chico y además, volviendo al tema político, como mencionábamos previamente, la ventana para hacer esos ajustes también va a ser muy reducida, porque desde el 1 de marzo del 2020 vamos a tener probablemente 1 año y medio, 2 años, que va a ser el tiempo en donde estos consensos y estos acuerdos se van a poder lograr. De manera que yo creo que ustedes que van a tener durante estos meses, digamos, un desfile de líderes políticos por estos micrófonos, yo creo que un tema muy relevante pasa por la necesidad de tener avanzados proyectos de ley, los articulados, sobre todos estos desafíos que Uruguay tiene para poder actuar rápidamente. A ver si lo estoy interpretando bien. Usted lo que dice, sería bueno que el sistema político, claro, todavía estamos en la previa de las internas, o sea, Así ni es. siquiera se definen los candidatos, esto parece un poco avanzado para lo que usted está planteando, pero lo que usted dice es, sería bueno que por lo menos entre las elecciones de octubre y la asunción del nuevo gobierno, ya cuando el 1 de marzo del 2020 asuma el nuevo gobierno, no se espere para llegar a los acuerdos. Ya nos pongamos a trabajar desde el punto cero. Por supuesto que la necesidad de acuerdos va a tener que ir ocurriendo durante el segundo semestre del 2019. Algunos acuerdos básicos se van a tener que ir planteando. Por lo electoral todavía, ¿no? Por supuesto que está teñido Las por lo alianzas de ganar. Por supuesto nos que juntamos para ganarle a. Por supuesto que va a estar teñido por lo electoral. Pero yo diría que desde la primera vuelta, la segunda vuelta, ahí inexorablemente, digamos, por lo menos en los partidos que están fragmentados y que, digamos, no son coalición, a diferencia del Frente Amplio, va a tener que haber claridad, digamos, de cómo van a ser esos acuerdos potenciales. Y en el caso del Frente Amplio, yo creo que va a haber también la necesidad de exigir, digamos, un programa común que probablemente respecto a periodos anteriores puede ser más difícil de construir porque hay más heterogeneidad hoy en términos de los planteos que se vienen escuchando. Y eso, evidentemente, luego, desde diciembre rápidamente, se van a tener que ir traduciendo, ojalá, en proyectos de ley que puedan ser rápidamente implementados en el nuevo gobierno, porque los tiempos son muy acotados, sobre todo en un contexto regional incierto y también complejo, porque estamos en algún sentido, digamos, muy condicionados. Argentina tiene las elecciones la primera vuelta el mismo día que nosotros. Exacto. Y la segunda vuelta electoral el mismo día que nuestra segunda vuelta. Así es. Entonces, y Argentina es una bomba de tiempo que nadie sabe para dónde va a salir. Así es. Argentina nos condiciona. Brasil, la luna de miel, digamos, del nuevo gobierno de Bolsonaro, o del nuevo gobierno en general, todos los nuevos gobiernos tienen cierta luna de miel, y Bolsonaro en particular tuvo un periodo, digamos, en donde los mercados, digamos, lo acompañaron, el real se apreció, la bolsa subió, eso está terminando o ha terminado, de manera que tenemos condiciones en la región que pueden ser muy adversas, y también tenemos 2020, un año electoral en Estados Unidos, en donde el intento de Trump de reelegirse evidentemente puede llevar a, políticas populistas, exacerbación de la guerra comercial y de los debates o de los enfrentamientos con otros países como China, y eso evidentemente puede terminar repercutiendo también negativamente sobre nuestras economías. Entonces, hay una ventana para implementar reformas y cambios de políticas públicas, ajustes a estos desequilibrios que mencionabas, que es una ventana relativamente corta, como ha sido en el pasado en otros periodos en donde Uruguay enfrentó una situación también parecida de déficit fiscal, de desalineamiento cambiario o atraso cambiario, de necesidad de hacer reformas más de largo plazo. Ahora, en materia de seguridad social y demás. Estoy apostando a su conocimiento en economía y un poco en historia también. Uh-huh. Porque yo ya se lo he escuchado a varios economistas que dicen, la verdad, la historia del Uruguay, la historia de la economía global, pero en Uruguay particularmente es cíclica. Uh-huh. Cometemos reiteradamente los mismos errores, no tomamos las medidas de corrección a tiempo,
nos cuesta hacer ajustes y después los ajustes vienen por la vía de los hechos, de evaluación y todo lo que ya sabemos, ¿no? El Así dólar es. por las nubes, el peso que se deprecia, bueno, en fin. ¿Alguna vez se tomó una medida de corrección para parar la sangría y evitar lo que todos anuncian que vamos a vivir? A ver, ¿O es un costo probablemente... político muy elevado para hacerlo? No, probablemente el escenario central ha sido siempre de que en el año electoral, lamentablemente, hay una especie de carnaval de gasto público fiscal que hace que las cuentas del gobierno terminen deterioradas y el primer año del nuevo gobierno haya que ajustar. Esa es como una Sí, regla. en este caso no se está dando igual, ¿eh? Yo diría que no se está dando porque se han puesto algunas limitaciones, porque las restricciones han venido ocurriendo previamente, pero así todo el déficit fiscal... Claro, para aclarar a la gente, lo que yo quiero decir es, este año no es que en el presupuesto se dio carta libre o se estableció un gasto muy grande. Lo que pasa es que se hacen previsiones de crecimiento económico que no se cumplen, la economía no está yendo en la medida que el gobierno preveía que iba a crecer, y eso lleva a menor recaudación, menos impuestos y agranda el déficit fiscal. Claro, probablemente lo que tenemos este año es un deterioro fiscal muy significativo, más por razones de desaceleración o estancamiento económico que por una gran expansión fiscal. Ahora, mirado del punto de vista de si esa expansión fiscal se justificaba, dado este escenario más pesimista, probablemente esa expansión fiscal no se justificaba. Entonces, al final... había más que ajustar que... Claro, que... al final el resultado es parecido. Pero ¿Ha entonces... ocurrido otras veces? Sí. En el 89 Uruguay terminó con una situación fiscal muy deficitaria y muy compleja. En el 99 también. En el 2004, en el 94 fue algo parecido, aunque no tan grave como estos otros dos episodios que menciono, y en el 95 hubo que hacer ajuste. Quizás el único episodio en donde Uruguay, tuvo una política fiscal que el nuevo gobierno heredó bastante más ordenada fue la transición desde el presidente Valle a el presidente Vázquez, en esa etapa en donde se habían hecho ajustes en ese último año de la presidencia del presidente Valle. Ahora, y quizás también en el periodo, en la herencia que el presidente Vázquez le entregó a José Mujica, fue con una situación fiscal cerca del equilibrio, con un déficit pequeño. Durante ese periodo, durante el gobierno del presidente Mujica, el déficit fiscal sufrió un grave deterioro que fue probablemente de estos últimos 15 años el mayor deterioro que ha ocurrido. O sea, desde el punto de vista económico, no hablemos político, económico, el deterioro del déficit fiscal que tenemos hoy, buena parte generado en el gobierno de Mujica todavía. Así es, tal cual, exactamente. Porque evidentemente ahí se pasó de una situación casi de equilibrio a un déficit de 3,5%, pero con el viento muy a favor. Por lo tanto, el deterioro estructural fue mucho mayor. Uno podría pensar que en este periodo de gobierno, si bien el déficit volvió a aumentar desde 3,5% del producto a ese 5% en el que podría terminar, cambió el viento. Además, fue con un viento en contra, con una economía desacelerándose e incluso estancada. De manera que sí, el peor deterioro fiscal, el mayor deterioro fiscal ocurrió durante el gobierno del expresidente Mujica. ¿Qué tengo que pensar en cuanto al mercado laboral? Acá, a veces hablamos muy técnicamente y a mí me gusta cuando conversamos sobre estos temas que la gente pueda entender también, aunque de repente no todas las ideas nos queden definitivamente retenidas o haya que hacer un esfuerzo por seguir a Aldo Alemán, en el sentido que es alguien muy preparado y que realmente conoce mucho y no todo el mundo tiene la preparación para entender este tipo de discursos. Pero sí todo el mundo entiende que estamos en un desempleo bastante alto para lo que fueron los últimos años del país, cercanos al 10%, en el interior superior al 10%, que la tasa de empleo está en niveles también bajos, que influye mucho, y que estamos en un, como mencionábamos recién, un margen chico. Entre paréntesis, entonces vamos a cerrar por encima del 5% del déficit fiscal del periodo de gobierno. En torno a 5%. Es muy difícil, calibrar exactamente la cifra, si es alguna décima menor a 5 o una décima mayor, pero evidentemente va a estar cerca de 5, en el entorno de 5.
con eso, yo, que en este momento me estoy levantando, estoy tomando una taza de café o me estoy aprontando un mate para ir a trabajar o para ir a buscar trabajo. ¿Qué tengo que esperar en el mercado laboral? En los próximos meses, en el próximo año. Bueno, lamentablemente el panorama no va a cambiar mucho durante el resto de este 2019 y tampoco en el 2020. O sea, vamos a seguir viendo problemas de empleo muy significativos, dificultades para encontrar trabajo y una tasa de desempleo alta. ¿Por qué? Porque el principal factor que impulsa el empleo es el crecimiento económico. Es decir, si entre 2004 a 2014, 2015 tuvimos un fuerte crecimiento en el empleo, una alza significativa en la tasa de empleo o esos 300.000 puestos de trabajo que se crearon, en definitiva eso fue la contrapartida, el resultado de una economía que crecía a tasas del orden del 5,5%. El empleo depende del crecimiento económico. Y en el corto plazo, lo más probable es que sigamos con una economía cuasi estancada, creciendo muy poco, y el próximo año también. Es decir, no parece que hubieran factores externos, vientos externos que nos impulsen, y menos internos porque va a ser necesario ajustar y poner en orden la casa. Que Nos quedan 2 años para andar con el tanque de reserva. Así es. Este es un elemento muy importante, el de la estabilidad económica. O sea, muchas veces uno dice, bueno, pero ¿por qué ajustamos? ¿Por qué en realidad nos apretamos el cinturón en tiempos de vacas flacas? Bueno, entre otras cosas, porque en los tiempos de vacas gordas no ahorramos. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque si uno se pusiera expansivo y gastador y hiciera proyectos, digamos, de infraestructura muy aceleradamente o gasto fiscal, gasto público para tratar de reanimar la economía, como eso sería un poco artificial y no estaría bien sustentado dado los niveles de endeudamiento que tiene el país, el nivel de déficit, y corremos riesgos de perder el grado de inversor y de que las tasas de interés suban y eventualmente tener otros problemas, esa expansión sería de muy corto plazo, no sería sostenible en el tiempo. Entonces, una condición fundamental para retomar crecimiento es ordenar la casa, es ajustarse el cinturón, empezar, digamos, a tener una situación fiscal que no se vea como insostenible y que, por lo tanto, las calificadoras de riesgo no nos... O sea que el primer desafío que tiene el próximo gobierno es bajar el déficit fiscal. Por supuesto, ese es el primer. A ver, hay varios desafíos. El primer desafío de todos es generar condiciones para que la economía vuelva a crecer. Una condición que es muy importante es estabilizar la situación fiscal. Sin una situación fiscal estabilizada, sin responsabilidad fiscal, el riesgo de que el ajuste posterior, como tú bien mencionabas, sea mayor y sea impuesto por la realidad y sea de mala calidad, es muy alto. Ya lo vimos en Argentina. ¿Cómo está haciendo el ajuste fiscal hoy Argentina? Lo está haciendo de mala calidad, por la vía de que la inflación se ha acelerado a 55%, y esa inflación en 55% ha operado como una licuadora de los salarios del sector público, licuó el gasto público, y por esa vía el gasto público en términos reales ha caído. Entonces no queremos que al final Argentina sea, digamos, es el ejemplo que no queremos ser Argentina. No. Con eso cerramos. Tenemos una experiencia, Nicolás, que justamente lo que pasó en Argentina durante los 2 primeros años del gobierno de Macri, en donde se postergaron algunos ajustes, se optó por el endeudamiento, se optó por el gradualismo en forma muy, importante, pensando que el entorno externo iba a acompañar, pecando de optimistas, y eso evidentemente llevó a que los ajustes a posteriori fueran 1, mayores, 2, de mala calidad, y 3, que lo más importante de todo, regresivos. Al final, quienes terminan pagando proporcionalmente más la cuenta son los sectores de ingresos medios y bajos, que o no pueden protegerse de la inflación, o no tienen vehículos, digamos, como para enfrentar escenarios más adversos. Aldo Lema, le agradecemos su presencia y bueno, cuando ande por acá por Montevideo lo volveremos a convocar. Encantado, un gusto como siempre. Vuelta
a través de la cordillera, pero cuando Vamos y esté ven. por acá lo vamos a convocar. Con Un ustedes nos gusto. reencontramos mañana con una nueva entrevista 930. Muy interesante. Solo esto les voy a ampliar, les voy a decir. Mañana viene una de las personalidades más importantes del sistema político uruguayo. Los esperamos.